Hey, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver un vídeo muy interesante hoy que nos va a salvar en muchas ocasiones de una manera muy económica para poder capturar datos desde PLCs de Siemens sin necesidad de OPCs y sin necesidad de otro tipo de software de conexión. Es desarrollo a medida a través de Python y con una librería muy interesante que se llama Snap 7. Comenzamos a ver. Bueno, yo tengo una CPU antigua de modelo S7-315-2 y simplemente para hacer las pruebas he creado un DB muy sencillito en el cual pues básicamente tenemos un dato tipo string, un dato tipo entero y un dato tipo booleano, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver un poquito qué cosas necesitamos. Esto no es un curso de Python, por lo tanto no nos vamos a detener demasiado en la parte del código de Python. Hay muchísimos tutoriales de Python en la red, en castellano, en inglés, digamos que si de ti aporta la información de Python hay muchísima más, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queréis aprender Python, cosa que yo os recomiendo, no a ser expertos, pero sí a saber defenderos, porque yo creo que cada vez lenguajes como Python, HTML5, JavaScript van a estar más integrados dentro de la parte de automatización industrial, sobre todo la digitalización, captura de datos y demás. Y es importante estar puestos al día. Con lo cual aprender en este caso no ocupa lugar y además es muy necesario. Bueno, Python es un lenguaje de programación que se está utilizando muchísimo, sobre todo para tema de machine learning, incluso visión artificial, inteligencia artificial y demás. Y bien, pues simplemente podemos acceder a la página de python.org. Y aquí podemos descargar Python de manera totalmente gratuita. Ya te va a detectar el sistema operativo que tienes, por lo tanto te va a descargar la última versión adaptada a tu sistema operativo. Si necesitaseis otro tipo, o descargar otra versión, o porque vais a trabajar en otro sistema operativo, a mí me tocó para incorporar un software a un sistema de 32 bits, mientras que yo trabajo con 64, pues bueno, al final tuve que descargar el de 32, ir a una máquina virtual, porque sí que es cierto que si compilas un programa que has hecho en Python para 64 bits, no te va a funcionar en PCs que trabajen a 32 bits y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay ese tipo de problemitas que a veces hay que hacer el desarrollo, con la versión depende de dónde vaya a ir alojado el programa. Pero bueno, sin más, tendréis que descargar Python, os va a descargar un ejecutable, se instala muy rápido y es, pues nada, muy sencillito. Y si nos vamos luego, una vez que nos lo ha instalado, lo tendremos por la P, evidentemente. Bueno, yo tengo el 2.7, el 3.9, el 2.7, como os dije, le tuve que descargar pues para trabajar en 32 bits, en un PC que funcionaba bajo Windows XP y demás. Pero bueno, sin más. Os aparecerán estos programitas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, bueno, Python luego se puede llamar directamente desde una consola o incluso trabajando desde la ventana de comandos. También se podría trabajar en Python, ¿de acuerdo? Al final los comandos lo va a detectar desde aquí. Bien, los archivos de Python suelen trabajar con extensión PY, ¿de acuerdo? Estos son los archivos con los que se va a trabajar con la edición. Y luego se pueden editar con cualquier editor, incluso con el WordPad, ¿no? Con el editor de TXT y demás se podría abrir sin ningún problema. Pero bueno, en este caso le vamos a abrir, por ejemplo, con el IDLE que te lo instala el propio Python cuando lo instalas. Y aquí básicamente, pues bueno, lo que se va a hacer es, aquí podemos escribir el código. Esto es un editor de texto simplemente, luego nos lo guardaría, ¿de acuerdo?
bueno, aquí tenemos opciones luego de probar el programa, depurar y demás. No es tan sencillo, no es tan simple como el WordPad, ¿no? Y más. O también podéis descargar el Visual Studio Code, que es totalmente gratuito y bueno, pues yo creo que para cualquier persona que se dedique a programar hoy en día debemos tenerlo, porque vamos a trabajar mucho con archivos de este tipo y si bien puede ser en Python, puede ser en HTML, puede ser en JavaScript, puede ser cualquier código en cualquier lenguaje y bueno, pues es un programa un poquito más amigable, ¿no? A la hora de poder trabajar con distintos, se pueden instalar distintos widgets y bueno, al final viene muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Al final Python es un entorno, digamos como el entorno de desarrollo, pero luego dentro de Python pues hay mucho código abierto que gente muy maja pues va haciendo y va compartiendo con el resto de los usuarios. Y la herramienta que es un módulo de software, al final no deja de ser un programa en Python, que lo que hacemos es incrustarlo y aprovecharnos de esa parte de código, es uno que se llama Snap 7, que es un código que, bueno, que lo que hace es generar el protocolo Step 7 y nos permite directamente comunicarnos contra el PLC sin necesidad de ningún otro tipo de interfaz entre medios, sin necesidad de servidores OPC, sin necesidad de ningún otro tipo de coste adicional. Entonces, para conseguir ese módulo, simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlo, podemos buscar en internet. Y si ponemos Python, además, ya directamente en la página de Python estaría colgado, ¿de acuerdo? Este sería Python Snap 7. Veis que ya aparece directamente sobre proyectos, que es proyectos, librerías y demás que la gente ha ido compartiendo. Vale, y bueno, aquí te habla un poquito de la descripción del proyecto y demás. Y al igual que cuando descargamos Python, bueno, al final esto va desarrollándose para las últimas versiones las versiones que se van haciendo de Snap 7 también van trabajando sobre las actualizaciones de Python. Entonces, ¿qué pasa? Que si descargamos la última versión de Snap 7 pero estamos trabajando con versiones anteriores de Python, pues es posible que alguna funcionalidad no funcione y nos dé error en ejecución, ¿de acuerdo? Bueno, para descargar otras versiones anteriores de Python, básicamente podríamos ir al release, que nos aparecerán todas las versiones desde que han ido apareciendo. Por ejemplo, para trabajar con 32 bits y demás, pues me tuve que ir a la versión 0.7. ¿Qué pasa? Que luego hay otras funcionalidades que se han ido incorporando que no disponemos de ellas y bueno, pues al final es una cosa por la otra, ¿no? Vale, simplemente podríamos descargar los archivos directamente, pero bueno, vamos a ir a la nueva versión. Podríamos descargar los archivos, ¿de acuerdo? Y aquí veis que está en el código fuente, el que tendríamos que descargar, ¿verdad? Y tenemos aquí la instrucción para que, digamos, Python nos lo instale automáticamente, ¿de acuerdo? Si tenemos conexión a internet, no tenemos que andar descargando los archivos y haciendo los códigos de instalación, porque Python lo que tiene es que es mucho código, o sea, al final tienes que sacar, no tiene una interfaz gráfica como pueden tener otro tipo de, como se puede tener a lo mejor para Visual Basic o para trabajar en C y demás. Aquí se pica mucho código incluso para instalar las cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente copiando esto nos lo instalaría, ¿de acuerdo? Entonces, para poner un ejemplo, yo que tengo instalado ya Python, si nosotros copiásemos esto y lo pegásemos en la consola, directamente nos hace la instalación, ¿de acuerdo? Me dice que ya está, porque yo ya lo tenía instalado, pero bueno, si no lo tuviésemos instalado, pues sería básicamente, nos ejecutaría aquí una instalación y demás. Si queremos una versión anterior, pues le tendríamos que decir qué versión es la que queremos.
¿Veis? Por ejemplo, si yo quiero, yo ahora tendría instalada la última, pero resulta que necesito instalar la anterior porque tengo que desarrollar el programa para otro tipo de sistema operativo, bueno, pues nos haría aquí la instalación de la versión 0.7. ¿De acuerdo? Si no tenemos internet, pues nos tendríamos que descargar los archivos y no nos quedaría otro remedio pues que instalarlos con código, ¿no? Pero que bueno, es muy fácil, es Python, install, bla 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 bla. También hay muchos tutoriales en internet, por lo tanto no voy a ser redundante y vamos a ir un poquito a la parte que nos preocupa a nosotros, que es la comunicación realmente, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es buscar un archivo que es un proyecto de Snap 7 para conseguir, bueno, pues para disponer de la librería, ¿no? Necesitamos donde vaya a correr el programa, necesitamos que haya una DLL, ¿de acuerdo? Si veis aquí, bueno, pues hay una página que ya directamente es Snap 7, que nos habla, pues nos da un poquito toda la información, ¿de acuerdo? Y en Download nos va directamente aquí, nos podemos descargar la última versión también, ya, bueno, tardará un ratito entre que prepara los archivos y demás, vale, y tendríamos aquí una carpeta en la cual nos interesa este archivo, Snap 7 DLL, ¿de acuerdo? Este archivo le tendríamos que copiar simplemente y tendríamos que ir a nuestra carpeta en Windows, System32, está por aquí, y nada, copiarlo. Aquí están todas las librerías dinámicas, las DLLs, simplemente sería copiarlo aquí, ¿de acuerdo? Yo lo tengo ya copiado, debo tenerle copiado por aquí. Vale, veis, aquí estaría Snap 7 DLL. Sin esta librería dinámica, cuando vayamos a correr, a ejecutar el programa, no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Va a decir que no encuentra la librería y demás. Bueno, vamos un poquito a lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Que es el trabajo, cómo funciona esto con TIA Portal o con Step 7. Es decir, cómo va a funcionar contra PLCs de la marca Siemens y cómo vamos a poder acceder a los DBs. Se van a poder leer, se van a poder escribir, no solamente leer, ¿de acuerdo? Vale, muy sencillito. Yo, como hemos visto, tengo una CPU, es una 315.2 y lo que tengo es un DB, ¿vale? Que ya en su momento lo he cargado, pero bueno, ya veis que simplemente es cargarlo. Lo voy a poner online, ¿vale? Y bueno, pues vamos a poner aquí distintos, podemos poner distintas cosas, ¿vale? Por ejemplo, tutorial YouTube. Va entre comillas simples, porque es un string. Aquí el valor, yo tenía puesto el valor 50, podemos poner cualquier otro valor, ¿de acuerdo? Vamos a forzar. Vale, 58, porque cambie algo. Y este pues le podemos forzar a true. Vale, perfecto. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que ejecutar nuestro código creado en Python, que os voy a enseñar un poquito por encima. De hecho, esto he tenido que tirar de tutoriales también, porque evidentemente nos viene muy bien la información que hay ahora en la red. Y bueno, pues al final he ido copiando. Si tenéis tiempo, evidentemente hay documentación de cómo está desarrollado Snap 7, que yo también me leeré tranquilamente, pues para poder aprovechar al máximo, ¿no? Todas las instrucciones que tiene. Pero bueno, básicamente, bueno, lo primero que hacemos es importar determinados módulos, importar Snap 7, muy importante porque si le tenemos instalado pero no le llamamos, no podremos trabajar con él y nos dará todo el resto del código, nos dará error de sintaxis. Vale, y simplemente creamos una variable IP que nos tendría la dirección IP, esta sería la dirección IP de nuestro PLC, y luego por el protocolo nos pide el rack y el slot donde están pinchados, que básicamente sería pues eso, si tenemos distintas CPUs y están pinchadas en distintos sitios, pues bueno, al final hay que identificárselo, ¿vale? Aquí vemos que está en el rack 0 y estaría en el soporte 2. El 1 lo reservan cuando se ponen las fuentes de alimentación aquí y demás, ¿de acuerdo?
Vale, entonces luego tendremos que también creamos una variable, lo creamos con variables por tenerlo un poco más gráfico, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final estos son parámetros o argumentos que se le introducen dentro de las funciones a las que llamamos luego, que estarían dentro del módulo Snap 7. Entonces el número de dB, que le hemos puesto el número 3, el inicio de la dirección y el tamaño, ¿de acuerdo? Muy importante cuando trabajemos con Snap 7 que el dB no esté optimizado. Entonces tendríamos que ir a propiedades y al final dentro de las propiedades hay una que es acceso optimizado al bloque. Yo directamente ni dispongo de ella porque en la 315 no tiene esta función, ¿de acuerdo? Pero en las 1500, 1200 sí que lo tendríais y tendríais que quitarlo, que básicamente el acceso optimizado al bloque es cuando trabajáis con 1500 y 1200 no tenéis aquí el offset, que sería la dirección del byte, ¿no? en el dB. Entonces tenéis que quitar para que sí que os genere este direccionamiento, porque no vamos a llamar a los elementos del dB por su valor simbólico, sino que vamos a llamarles por su dirección, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues empezaríamos en la dirección 0 y diríamos que tiene una tamaño, o sea que queremos leer todo hasta el byte 259. Vale, que si veis, bueno, pues el último byte que tenemos nosotros es el bit de estado, que sería el 258.0. Bueno, o sea, al final nos estaría leyendo un byte más que no tenemos en este caso, pero no hay problema, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Bueno, pues le vamos a llamar al PLC, es una variable que básicamente la va a leer con este código, ¿de acuerdo? En snap7.client.client. Y le vamos a decir que este PLC que nos haga una conexión sobre estos valores, sobre este PLC. Ya veis que podríamos incluso llamar a distintos PLCs, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues le vamos a decir, hay determinadas funciones también que están muy bien con las últimas versiones, que es, bueno, con las últimas y con anteriores también, que lo que hace es leer la información de la CPU. Puede dar datos del modelo de la CPU, que si está corriendo, si está en stop, demás, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues aquí vemos, le vamos a poner la variable, el estado, y le vamos a decir que, bueno, pues que del PLC me lea esto, al final que me lea el estado de la CPU. Y aquí lo que estamos haciendo básicamente es imprimirlo, ¿de acuerdo? Veis que estoy imprimiendo, bueno, con un pequeño texto plano delante y luego el valor que me dé la variable, entre corchetes. Y luego vamos a leer el dB con esta instrucción, que al final es también sobre el PLC, que es el objeto de alguna manera que hemos llamado con Snap 7, ¿no? Y con bueno, pues con el comando dbread y con estos datos que son los que le hemos dicho antes, ¿no? El dB al que queremos leer y demás. Y luego se pueden ir trabajando sobre los bytes de este dB. Al final decimos la variable product name, que va a ser de mi dB, va a comenzar en el byte 2 y va a tener 256, o sea, entre el 2 y el 256, ¿vale? Al final es un poco lo que ocupa. No, realmente debería ser entre el 0 y el 256. Ahí está equivocado, ¿de acuerdo? Pero bueno, para ver cómo funciona nos daría igual. Luego el product value, que bueno, pues le decimos esta instrucción, ¿no? Que es un entero y leído de los bytes y este rango, ¿no? Entre el 256 y el 258. Que un entero ocupa 2 bytes. Y el orden de los bytes. También, si depende cómo lo pongamos, pues al final el byte alto va a ser el de mayor peso, el 256 o el 257 va a ser el de mayor o el de menor peso. Y nos puede invertir el valor que tenemos o sea, al final, si invertimos los bytes, pues el valor en entero nos va a dar distinto, ¿de acuerdo? Vale, si no pusiésemos el from bytes, que de hecho hay alguna versión de Snap 7 anterior que no funciona esto de from bytes, no lo entiende, con el int nos leería solamente uno de los dos valores del byte, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que leer el 256, luego el 257 y tendríamos que combinarlos, sumarlos para
tendríamos que hacer un desplazamiento de 8 bits de uno de los dos y luego combinarlos para que nos diese el valor, el sumando pues nos daría el valor que hemos puesto, ¿de acuerdo? Pues bueno, esos son ya códigos y demás que tenemos que ir desarrollando. Vale, y bueno, pues lo último que leemos es el bool del DB258, ¿de acuerdo? Y nada, esto simplemente son imprimimos cosillas y demás. Vale, aquí nada, estaba yo haciendo pruebas para crear formularios ya y trabajar de una manera un poquito más visual, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora pues lo que tenemos es, con esto nos conectamos al PLC, leemos los datos, pero claro, luego hay que hacer algo con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se pueden, con también módulos de conexión a bases de datos SQL, podríamos escribirlos en una base de datos, podríamos generar un formulario a modo de visualización, a modo de SCADA y demás, ¿vale? Pero bueno, básicamente para que veamos cómo funciona, ya veis que es muy sencillito. Yo lo único que he hecho es instalar Python, instalar la librería DLL y importar o instalar Snap 7 dentro de Python con una instrucción muy rápida que se copia en la página, ya veis, y crear este código. No tiene absolutamente nada más. Y en la parte del PLC, pues crear un DB con 3 valores, o sea, con 3 elementos. Es así de sencillo. Vale, bueno, como veis, bueno, ya veis que he puesto tutorial YouTube 58 True. Vale, pues simplemente nada, le damos a probar el programa, simplemente en Run Python en terminal. Y bueno, aquí abajo nos da la consola, ¿de acuerdo? Entonces veis que, bueno, nos está diciendo el módulo de la CPU, pero que ha tardado un poquito en arrancar. Esto era otra prueba que había hecho yo anteriormente. Nos está diciendo el módulo de la CPU, a ver si es la 3.15.2, correcto, perfecto, lo ha leído bien. Está en run y bueno, pues nos ha leído el string, nos ha leído el entero y nos ha leído el bol. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo aquí hago algún otro cambio, por ejemplo, le vamos a decir cambio en string. Vamos a dar aquí otro valor también, vamos a poner, no sé, 1250 y aquí le vamos a poner false y volvemos a ejecutar el programa. Tarda un poquitito porque está generando como le estaba haciendo yo las pruebas con esto, ¿no? Para hacer los formularios, tarda en generar el formulario nuevo y tarda un poquitito más en ejecutar, ¿de acuerdo? Bueno, veis que el string ha cambiado, la lectura, el valor del entero también y el valor del booleano también ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces es tan sencillito como esto, ya veis que es una cosa muy abierta, que se puede compartir, de hecho, y para mi entender abre muchísimas posibilidades a lo que podemos hacer, sobre todo con todo el tema de IoT, que sé que hay módulos ya de Snap 7 que están generados para IoT directamente. Y bueno, pues para poder hacer muchas cosas para tratar los datos que tenemos ahí en los PLCs y que muchas veces son fuentes de información muy interesantes y estamos desaprovechando, bien por falta de presupuesto para hacer inversión en OPCs, en módulos de MES caros y demás, SCADAs y todo ese tipo de cosas que se podrían hacer pero que evidentemente pues tienen un coste alto. Y aquí pues ya veis que simplemente si queremos hacer un cálculo o queremos llevarnos la producción que se ha generado, paradas, a lo mejor un poco porque han sido cada parada para estudiar un poco los datos de disponibilidad de la máquina, pues generar algún tipo de control tipo OEE y demás, ¿no? KPIs y cosas que se nos puedan ocurrir. Que es una manera muy económica, porque al final es crear un programita que nos lea los datos que queremos leer y llevárnoslos a pues cualquier dashboard, en una base de datos, en Excel, donde sea. Y bueno, pues está aquí y es gratis, entonces vamos a aprovecharlo, ¿no? Bueno, esto mismo lo podemos hacer con Step 7, no tiene que ser TIA Portal. Realmente, de hecho, yo empecé probándolo con Step 7 y funciona perfecto. O sea, al final es lo mismo, es crear el DB y hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado, que sea práctico y bueno, si queréis seguir viendo contenidos, os agradecería que también os suscribáis,
hagáis algún tipo de interacción con el vídeo, comentarios, los likes, los dislikes y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta pronto.